Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. De lunes a viernes, nuevos contenidos. A continuación, una nueva historia. López Obrador celebra la privatización del petróleo mexicano. Lo celebra porque quien lo está haciendo es su amigo Carlos Slim Elú. Vamos a ahondar en esta nota. Carlos Slim completa la compra accionaria de la petrolera Talos Energy México. Una operación de 124,7 millones de dólares. Esta petrolera tiene el control de el 17.4% del yacimiento petrolero marino Zama, que comparte con la empresa estatal Petróleos Mexicanos o Pemex. En la mañana que se anunció esto, pues López Obrador intenta inútilmente justificar, celebra esta situación diciendo que es algo bueno, que es algo excelente, según López Obrador, porque quien lo está haciendo es Carlos Slim. Y se inventa una serie de cosas que no tienen ningún sustento, ninguna justificación, como que el petróleo que está en la tierra, cuando ya no hay yacimientos petroleros en tierra de México, esos son los importantes. Y que la extracción de petróleo en el mar, que eso no es importante. Que eso sí lo puede disponer Carlos Slim. Carlos Slim, que es el corrupto empresario que está detrás del patrocinio del falso católico Eduardo Verástegui. Bueno, AMLO premia la corrupción de Carlos Slim nuevamente. Me pregunto si será acaso por el favor que le está haciendo Carlos Slim con su Eduardo Verástegui, el Cristo de plástico, que día tras día se dedica a atacar a la candidata de oposición Xóchitl Gálvez del PAN, pero jamás critica los delitos de Morena ni de Claudia Sheinbaum. Y situaciones como la masacre de los jóvenes, de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, o la reciente masacre de 6 jóvenes en Zacatecas, pues son temas que Eduardo Verástegui no ve, no comenta porque está ciego y mudo, porque aquí el interés de Eduardo Verástegui es robar los votos de católicos ingenuos para fortalecer la corrupción, la criminalidad de Claudia Sheinbaum Pardo. La familia Slim son prácticamente dueños de México. Son dueños de Claro Video, fueron dueños de las panaderías El Globo durante mucho tiempo, son dueños de Telmex, ahora son dueños de la petrolera Talos y de otras petroleras, son dueños de Telcel, son dueños de American Móvil, son dueños de Sanborns, son dueños de Sears, de Uno TV, eran dueños de Saks Fifth Avenue, que supuestamente pretendían vender los mismos productos costosos, como si México fuera un país muy adinerado o con una población muy adinerada. Los mismos productos que se venden en la Quinta Avenida de Nueva York, ahí donde se encuentra el edificio 666, que fue o es el Rockefeller Center, el edificio de la logia satánica 666. En esa Fifth
Saks Fifth Avenue de México, la recuerdo porque Carlos Slim ahí le dio trabajo al travesti Eddie Small, al travesti y homosexual Eddie Smolensky, un diseñador supuestamente de modas afeminadas que actualmente forma parte del partido narcotraficante y promotor obviamente del abuso infantil Morena. Él hace diseños degenerados y tiene contacto con personalidades del mundo de la moda que piensan igual que, ya saben, todos los que creen que las relaciones entre adultos y niños tienen que ser legales. Forman parte del círculo de Balenciaga. Slim es dueño de la Plaza Mariana, en la Basílica de Guadalupe. Se la vendió el masón abortero Marcelo Ebrard Casaubon, cómplice en todo de López Obrador. La Plaza Mariana, pues es ahora un lugar de fornicación, es un lugar malo, es un lugar que no refleja lo que es la espiritualidad católica. Y ahí se ofende diariamente a la Virgen. Se venden productos para la idolatría. Slim es dueño de Grupo Carso, que está participando en la construcción del fraude del Tren Maya. Slim es consuegro del político corrupto Miguel Torruco, que ahora dice que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Carlos Slim también estuvo en la empresa refresquera Jarritos, en la tabacalera Cigatam, Cigarros La Tabacalera Mexicana, en alianza con Philip Morris. Ustedes saben que estas empresas son las responsables de más de 4 o 5 billones de personas que han muerto de cáncer desde que fueron fundadas estas empresas. Porque Carlos Slim pues tiene el origen de su fortuna también en el tabaco, en el humo, en la contaminación, en el enfermar de cáncer, en el vicio, en promover un vicio que es terrible, que es el tabaquismo. Slim es dueño de Seguros Inbursa, que es una parte que compró de Bancomer. También es dueño del grupo hotelero Ostar y es dueño del Museo Soumaya, que está en Plaza Carso, como imitando al Rockefeller, bueno, Plaza Carso. Carlos Slim patrocinó una red dedicada al abuso infantil, disfrazada de catolicismo. Me refiero a los Legionarios de Cristo de Marcial Maciel Degollado. Y la Universidad Anáhuac, porque los Legionarios de Cristo son los mismos de la Universidad Anáhuac. Esos que ayudaron a la ministra Yasmín Esquivel Moza a plagiar su tesis doctoral. Y que ahora que se descubrió que plagió la tesis, pues dijeron que iban a defender el plagio, que ya no iban a revisar absolutamente nada relacionado con el plagio. Yasmín Esquivel Moza, ustedes lo saben, ella es esposa del empresario corrupto de origen judío brasileño José María Riobó, uno de los empresarios corruptos siempre ligado a López Obrador. Slim mantuvo muy buena relación con el sacerdote pederasta Marcial Maciel Degollado y con todos sus negocios. La constructora de Carlos Slim hizo la línea 12 del metro para el masón, o mejor dicho, en complicidad, en connivencia con el masón Marcelo Ebrard. Y bueno, pues esta obra colapsó no hace mucho y mató 27 personas y dejó 80 heridos. Muchas personas de esos heridos quedaron mutiladas. Carlos Slim es además dueño del panfleto de extrema izquierda, o es al menos su accionista o su patrocinador mayoritario, The New York Times. Ese periódico que sigue siendo administrado por la misma familia que favorecía a criminales como Lenin y Stalin. Querían presentarlos como héroes o como personas favorables ante los estadounidenses, para que no se ayudara a la resistencia anticomunista en Rusia. El New York Times también se encargó
junto con Herbert Matthews, que era su periodista, su corresponsal, en hacer parecer que Fidel Castro no era comunista. Ellos querían hacerle creer al mundo que Fidel Castro no era comunista, que sí era un revolucionario, que sí estaba dando un golpe de estado en Cuba, pero que no era comunista. Esas fueron parte de las mentiras y la línea editorial de la familia que siguen siendo los administradores de New York Times, y que Carlos Slim paga. Todos los días les paga para mantener a flote un periódico que, como no tiene lectores, está en crisis. De hecho, hemos visto los problemas laborales que sigue enfrentando. Carlos Slim es parte del Partido Demócrata y es amigo de personas como Bill Clinton y Hillary Clinton. Busquen las fotografías. Hasta hace muy poco, como les comenté, Carlos Slim estaba metido en el tabaco, en el sucio negocio del tabaco. Cáncer de pulmón, efisema pulmonar, con Philip Morris. Así se enriqueció Carlos Slim, contaminando el aire y generando cáncer. Y por supuesto, no puedo olvidar sus negocios de prostitución política, porque Carlos Slim es el patrocinador del corrupto, del farsante, del falso católico, Eduardo Verástegui, que está unido a Juan Iván Peña Neder, que formó parte de redes sociales progresistas, partido de López Obrador y del Baster Gordillo. Eduardo Verástegui, que es un actor mediocre, un cantante aún más mediocre, que estuvo durante mucho tiempo en Televisa y se relacionó con personas terribles como Antonio Berumén, que está acusado de abuso sexual, o como Luis de Llano, que está acusado de abuso sexual también por Sasha Sokol. Entonces, pues esa es Eduardo Verástegui, el amante de mamón, el que está completamente enamorado del dinero y utiliza la religión como una mercancía para perjudicar a la candidata de oposición del Partido Acción Nacional. Eduardo Verástegui, que ahora falsamente se da baños de pureza y de santidad que no le quedan. Tiene mucho de razón personalidades como Lin May o como Laura Bozzo, que en algún momento yo contradije, pero tienen toda la razón. Eduardo Verástegui es uno de los hombres más falsos. Y no le queda absolutamente nada el criticar, por ejemplo, a las personas homosexuales cuando él comete otra clase de pecados que en el orden de equivalencia cristiana, él también está condenado al infierno por practicar esa clase de pecados. ¿Qué más? Bueno, Carlos Slim, apenas este año 2023, vendió su mansión que estaba en la Quinta Avenida. Se ha dicho con mucha falsedad que Carlos Slim lleva una vida muy moderada, que lleva una vida muy austera. Eso es una falsedad. Una completa falsedad. Y si tienes mucho dinero y llevas una aparente vida moderada en la que no gastas más de 20,000 pesos, como dicen, nosotros no tenemos forma de confirmar esa información ni sabemos la fuente, como dicen que vive Carlos Slim, pues eso revelaría algo incluso peor. Revelaría que entonces es un hombre tacaño y que es un hombre avaro, tacaño, ambicioso, es un seguidor del demonio mamón y su interés no es gastar, porque el dinero que tiene no se lo gastan en varias generaciones. Su interés es acumular y acumular y acumular y acumular más, que es una enfermedad que creo que los griegos llamaban ibris. Un hoyo sin fondo. Bueno, pues Slim vendió su mansión en la Quinta Avenida, ahí cerca del edificio 666 de la logia de Rockefeller. El 666, para quienes no lo sepan, es el número de la bestia. En el 109. La vendió por 1.5 billones de pesos mexicanos, el equivalente a 1.5 billones de pesos mexicanos. Esta casa, esta mansión, era propiedad o fue construida para la familia Duke.
que es una familia Illuminati de los Estados Unidos de Norteamérica, que son los fundadores de la Universidad de Duke. Duke se escribe con K, y tienen mucho dinero, porque ellos eran los zares del tabaco. Desde el año de 1890 ellos vendían tabaco al mundo. Y se inventaban cosas como que era medicinal. Sobornaban médicos para que dijeran que el tabaco era medicinal. Bueno, pues con esas personas es con las que Carlos Slim tenía tratos. Y con esas personas, pues a ellos les compró esa mansión. Con casas en el extranjero de valores de 1.5 billones de pesos en la Quinta Avenida, pues creo que es claro pensar, es muy fácil pensar, que a Carlos Slim no le interesa si López Obrador hunde en la absoluta miseria a México. Porque él tiene, como multimillonario, la posibilidad de huir a otro país donde no padecerá la desgracia de los saqueos, la delincuencia, los robos, los homicidios del narcotráfico, como ocurre en el territorio nacional mexicano. Un cobarde Carlos Slim. Es padre, además, de Carlos Slim Domit, que fue acusado en el año 2009 en un hotel Fiesta Inn por la joven Gabriela Rico Jiménez de abuso infantil y canibalismo desde el año 2001. En aquel entonces muchas personas no creyeron, pero ahora al correr de los años, cuando se descubre el caso de Jeffrey Epstein, pues el caso de Gabriela Rico Jiménez cobra toda relevancia, o debería de cobrar toda relevancia, porque aquellos años en que los abusadores de niños de la élite, como el príncipe Andrés de Inglaterra, estaban más desatados, depredando toda clase de menores, como Virginia Woolf, con quien llegó a un acuerdo, era en 2001. Y Gabriela acusa a Carlos Slim Domit, un video que ya les he compartido a través de mi cuenta de Facebook, que es pública, todo lo que ha ocurrido con relación a ese sujeto, íntimo amigo de Eduardo Verástegui, que hace una película llamada Sonidos de Libertad, Sounds of Freedom, que como me lamento de haber elogiado con anterioridad, cuando se ve perfectamente que es una hipocresía Sounds of Freedom, es una farsa Sounds of Freedom. Y no lo digo por ese sujeto que estaba patrocinando, que fue un patrocinador minoritario, uno de los 6,000 donantes. No, me refiero porque Carlos Slim patrocinó esa película. Y Tim Ballard lo dice como muy quitado de la pena. Los Slim, si él es un hombre de inteligencia, si él realmente es un exagente de la CIA, pues debería de tener conocimiento de los crímenes contra niños de la familia Slim, o al menos de las acusaciones que pesan en su contra, y sabrían que ese no es un buen nombre en ninguna parte del mundo. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Pues lo que hicieron fue precisamente decir que ellos eran muy buenos porque patrocinaron la película. La película es entonces una farsa, porque no puede ser esa familia la que patrocine. Además que, vamos a ser sinceros, ¿qué tanto bien puede hacer una película? Una película que, según ahora tengo entendido, la única intención de su realización era engrandecer la vanidad y el perfil pseudopolítico de Eduardo Verástegui, que no es político de ninguna forma. Querían promocionarlo de ese modo. Ricardo Salinas Pliego aseguró que Carlos Slim facilitó la compra de TV Azteca por allá en los años 90, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un hombre que benefició mucho a Carlos Slim, como ahora lo hace López Obrador. López Obrador es lo más parecido a Salinas de Gortari en cuanto a servir a Carlos Slim. No es cierto que Carlos Salinas de Gortari fuera prestanombre de Carlos Slim, más bien
Carlos Salinas de Gortari era una marioneta, una plastilina en manos de Carlos Slim, como lo es ahora López Obrador. Salinas Pliego en una entrevista se le salió decir que Carlos Slim controlaba el 40% del Sindicato de Bancos de México. Prácticamente un fenicio o un libanés controlaba el 40% del Sindicato de Bancos de México. Y esto nos da la explicación entonces de por qué Carlos Slim tuvo una participación en el fraude del FOBAPROA junto con Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Dolores Padierna, Porfirio Muñoz Ledo, Pablo Gómez y los políticos árabes o libaneses de Carlos Slim en el PRI, por cierto, en el PRI. Carlos Slim es consuegro de Miguel Torruco, que ahora quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. No se olviden, Omar García Harfuch también es de origen libanés, solo por comentar algo. Y también el narcocantante, el apologista criminal Peso Pluma, también es de origen libanés, también es un fenicio. Ya saben que la Sagrada Escritura, la Biblia, nos advierte de las perversidades del pueblo fenicio, que son reconocidos por acumular dinero, por endeudar y por aprovecharse de personas en necesidad. Ricardo Salinas Pliego dice que les pagó sobrados intereses a Carlos Slim porque ellos le pagaron la compra de lo que fue Imevisión. Era un canal del Estado, el Canal 13, y que eso lo compró él con dinero que le dio Carlos Slim, que le facilitó, que le prestó. A cambio de eso, también dice que les pagó en especie, haciendo publicidad al Banco Vital, que posteriormente, después de la quiebra, se convirtió en el Banco Británico, que se descubrió que lava dinero del narco, HSBC. El banco inglés, el Banco Británico de Hong Kong. Y también le hacía publicidad a Grupo Carso. Entonces, creo que con esto aclaro grandes aspectos de pues lo que es Carlos Slim. Es, a mi juicio, uno de los empresarios corruptos de más alto grado y por tanto tendría que pertenecer, obviamente, evidentemente, a la secta de la masonería, y es algo así como un gobernante, como un regente, como un plutócrata que despliega su poder sobre México, oprime a México y es aliado del masón López Obrador, el peor presidente que ha tenido este país. Y ahí tienen a López Obrador celebrando la privatización. ¿Se acuerdan que en su proyecto Alternativo de Nación, es un libro, el proyecto Alternativo de Nación, en el año 2004, él hablaba a favor de la privatización del petróleo mexicano? Lo hablaba López Obrador en su libro, Proyecto Alternativo de Nación. Solo que cuando vio que Felipe Calderón proponía una reforma que no era privatización, eran alianzas público-privadas para la exploración petrolera, como era con Cárdenas. Antes del gobierno de Adolfo López Mateos, era así, se hacían contratos de responsabilidad compartida o contratos joint venture, que los terminó el corrupto Adolfo López Mateos para destruir la industria petrolera. Él fue el que dañó gravemente el sector petrolero. Ahí tienen también el video que hice reportando que Delfina Gómez, como toda una priista, elogia la corrupción de Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos, que además fue también un agente de la CIA, que se conoció con el nombre clave de Litensor. Se dedicaba a violar la privacidad de los mexicanos, a hacer espionaje en México. Y a cambio de ello recibía fuertes sumas de dinero. Bueno, pues volviendo al tema de Carlos Slim, ahí lo tienen, la privatización del petróleo es celebrada por López Obrador y ya desplegó también sus redes de cuentas falsas, su red AMLOP, para estar diciendo que qué razón tiene López Obrador,
Qué bueno que el ingeniero Slim está comprando pues el yacimiento de las aguas de México. Qué bueno que tiene el poder sobre un yacimiento petrolero mexicano, pero eso no era lo que decía antes López Obrador, cuando atacaba la reforma energética de Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Nuevamente, López Obrador aspira a que su audiencia, a que sus seguidores son tontos, son estúpidos y no se darían cuenta de lo que está haciendo. O sea que es una incoherencia. Celebrar lo que supuestamente tantos años condenó. Vamos a escuchar el cinismo del presidente de México al celebrar la privatización del petróleo mexicano, así como lo proponía en su proyecto alternativo de nación del año 2004, ese libro que ahora ha intentado sacar de circulación y que estoy convencido de que López Obrador ni siquiera escribió, porque resulta ser que si teníamos a Enrique Peña Nieto, que no sabía cuáles libros marcaron su vida, pues en el caso de López Obrador, él no sabe qué libros escribió, porque seguramente él no los escribió. ¿Estamos de acuerdo? López Obrador tal vez no escribió sus libros y por eso no se acuerda de lo que dicen, porque ni siquiera los ha leído a detalle. Escuchen cómo celebra la privatización del petróleo por Carlos Slim. Sí, yo creo que es una buena operación. ¿Qué pasa con todo esto, no? Con la reforma energética se entregaron bloques para la explotación del petróleo, tanto en tierra como en aguas someras, porque fue muy poco lo que se entregó en aguas profundas. Porque nadie lo quería, ¿eh? Para empezar, nadie quería invertir en México, en el sector petrolero. Y eso a lo mejor tenía que ver con que los empresarios de otros países, de otras empresas petroleras, ya sabían que este corrupto iba a llegar al poder. Ya se sabía que este iba a llegar a atentar. Y hoy les digo, Pemex tiene pérdidas billonarias, pérdidas de las cuales no se va a recuperar, y una deuda monstruosa con López Obrador. Utilizaron lo de las aguas profundas para justificar la reforma energética, hablando de que no teníamos tecnología para sacar el petróleo en aguas profundas. No se tiene la tecnología para extraer petróleo de las aguas profundas y además extraer petróleo de las aguas profundas es muy costoso y es además riesgoso. Pero eso no lo comenta él. Y que teníamos un tesoro en las aguas profundas. Puras mentiras. Lo que querían era el petróleo que está en tierra y en aguas someras. ¿Y dónde están esos yacimientos de petróleo en tierra y en aguas someras, que son aguas no profundas? ¿Dónde está? No los hay. Y López Obrador dice que el petróleo de las aguas profundas, ese no vale, ese no cuenta, ese se lo regalo a Carlos Slim. Y así hicieron la reforma. Entonces entregan los bloques, les alcanzó para entregar 110 bloques, 110 contratos, porque tenían otros, querían entregar toda la costa de Yucatán y de Quintana Roo. Imagínense que es una zona turística. De modo que en este momento que no se está explotando esas zonas, pues no estamos ganando dinero. Y también otra cosa que está ocurriendo, que en su gobierno, particularmente en esa región que él acaba de describir, se han incendiado puntos de extracción, plantas flotantes, se han incendiado con el gobierno de López Obrador. Supongo que eso ha de significar graves pérdidas para Pemex también, pues no es normal que algo así se queme. Importantísima, que ahora con el Tren Maya va a ayudar mucho al desarrollo del sureste,
pues querían. En el Tren Maya también está implicado Carlos Slim, también está beneficiándose de la corrupción del Tren Maya, pues tal es así que fue a celebrarlo él en persona. La deuda que se ha generado con la construcción del Tren Maya no se pagaría ni con 560 años de viajes del Tren Maya. Es el mayor fraude del gobierno de López Obrador el Tren Maya, celebrado por Carlos Slim, como también celebró el aeromuerto de Zumpango, que ahora se ha convertido incluso en centro de pasarela de modas porque pasajeros no tiene. Entregar para la explotación petrolera toda la zona marina, costera de Yucatán y de Quintana Roo. Ya no les dio tiempo porque sonó la campana. Nadie quería invertir en México. Los contratos no se pudieron entregar, se sacaron a licitación porque nadie quería venir a perforar petróleo, a extraer petróleo a México. Y él celebra esa ruina. Él celebra que no se esté haciendo nada con ese recurso, que en los años venideros estará completamente obsoleto porque así lo marca la agenda de eliminación de los combustibles fósiles. Y nosotros llegamos a hacer nada. Y ofrecimos, y estamos cumpliendo, que íbamos a respetar los contratos. Los 110 contratos que habían entregado. Para entregar esos 110 contratos hicieron la reforma energética, compraron a los diputados para que votaran a favor de la reforma energética. Obviamente que López Obrador nunca va a explicar que es un contrato de riesgo compartido, que la inversión de exploración y perforación es de las empresas privadas y que ya en la extracción la mayor parte de las ganancias es para el Estado mexicano, y que si Pemex fuera solo a la extracción de petróleo y exploración y extracción de petróleo, sería mucho más costoso para el Estado mexicano. Él se está beneficiando o él va a cobrar, porque él no se retira del poder, él va a extorsionar de lo que se extraiga precisamente de esos contratos. ¿Eran esos contratos o no hacer nada? Porque Pemex está en bancarrota. Está en bancarrota por gobiernos corruptos como el de él. Incluso el apellido coincide, Adolfo López Mateos. De Adolfo López Mateos para acá fue la destrucción del sector petrolero mexicano. Y ahí lo tienen. Celebrando la privatización. ¿Por qué? Porque quien la hace es el ingeniero Carlos Slim. Un Illuminati, un corrupto. Un aliado de él. Su principal socio y operador. Por eso lo celebra. ¿Realmente creen que si se tratara de otra persona, de alguien que realmente fuera provechoso para México y que fuera un opositor a su gobierno, permitiría esto? Mínimo, le haría una suspensión. Mínimo, hasta que se acabe su gobierno, le haría una suspensión para que no pudiera extraer nada. Pero tratándose del corrupto Carlos Slim, a él sí le permite la privatización del petróleo de México. Y engañaron de que iba a llegar inversión extranjera a raudales y que se iba a incrementar la producción de petróleo y que iba a bajar el precio de las gasolinas, en fin. Bueno, tú eres el mentiroso que dijo que el litro de gasolina iba a estar a 10 pesos y hoy el litro de gasolina premium está más de 24. 24 o 26, ya no recuerdo. En fin, mintieron. ¿Qué sucedió? Que de esos 110 contratos...
Nos vamos a ir un poco más rápido porque la verdad no tenemos tiempo de escuchar necedades. Solo están en producción 3 bloques y ofrecieron que se iban a extraer hasta 3 millones de barriles diarios. ¿Saben cuántos? Bueno, pero eso habla más mal de tu gobierno, porque se supone que tú ibas a llegar e incrementar la extracción de petróleo. Entonces, ahora está matando a Pemex, porque es Pemex, no es solamente las empresas privadas, es Pemex, en colaboración con empresas privadas, que no han dado los frutos que se habían anunciado por Enrique Peña Nieto. Eso es muy cierto. Pero ¿por qué no vino la inversión extranjera a México? Pues porque México es un país donde no se respetan las leyes con corruptos como López Obrador. Se está extrayendo con los 3 contratos de los 110 que están en operación, 20,000 barriles diarios. Entonces se quedó ahí todo concesionado y empezaron a vender acciones. Los que habían obtenido esos contratos vendieron sus acciones. Es un poco igual que lo de... Pues cuando te vieron, obviamente que se espantaron y terminaron vendiéndolo. Pues México es un país apestado. Lo del litio, que eran ingleses, y terminó en una empresa de origen chino. Pues habían empresas mexicanas en sociedad con estadounidenses, luego hasta empresas rusas, que ven cómo se pelean, ¿no? Pero cuando se trata de los billullos, ahí no hay pleito, ahí se ponen de acuerdo. Bueno, el caso es que entregan este campo. Entonces eso también tengo que interpretarlo como que habló contra Lukoil, la empresa rusa, la petrolera rusa, está ofendiendo al gobierno de Vladimir Putin. Y si tan opositor al gobierno de Vladimir Putin, ¿por qué invitó una delegación del ejército ruso que está invadiendo Ucrania? ¿Por qué invitó una delegación del ejército ruso a participar en el desfile de independencia de México 2023? Bueno, el caso es que entregan este campo, este bloque, a una empresa mexicana que vende a una empresa estadounidense y a una empresa holandesa, pero no explotan el yacimiento, que es muy buen yacimiento, porque se lo entregaron a gente vinculada al poder y ya se sabía que había petróleo, porque muchos de estos particulares se llevaron a trabajadores de Pemex a trabajar a las empresas, eso sí sabían. No se llevaron a nadie. Es una alianza público-privada. Información privilegiada, sobre todo estudios exploratorios. Se entrega este bloque, se venden las acciones, pero pues estamos muy cerca de Dios, los mexicanos. Bendito México. Resulta que junto al bloque que entregan, de Talos, hay un yacimiento que no fue entregado. Es decir, que queda bajo dominio de la nación. Y cuando se dan estos hallazgos, de conformidad con la ley, quien tiene que hacerse cargo de la operación, de conducir la operación, es la empresa con más petróleo probable. Y resultó que el yacimiento, que no estaba privatizado, es mayor, y es de Pemex, es de México. Pemex es de México. No, Pemex es de la élite corrupta del país. Es del explotador en turno, como López Obrador. Pemex no es de México. Si fuera de México, pues cualquiera pudiera disponer de sus ganancias. Nosotros no podemos disponer ni un centavo del petróleo mexicano. Entonces, no aceptaban los de la empresa. Además, se tiene que perforar de manera conjunta. Entonces, no aceptaban de que Pemex se encargara de dirigir los trabajos de exploración y de producción. Además, un contraste de lo que estoy diciendo, pues es por ejemplo el caso de los grandes petroleros de Texas. En Texas, si tú te encontrabas petróleo en tu terreno, era tuyo. Y entonces eras un petrolero. Un millonario petrolero. Vean la película Gigante. Creo que es de 1956. Que habla precisamente sobre Texas. Es una película de Warner Brothers. Pero me gusta porque habla de lo que fue pues el robo, ¿no?, de Texas
por parte de Estados Unidos. Pero con las leyes de Estados Unidos el que encontraba petróleo era millonario. En cambio, en México tú encuentras petróleo, por ejemplo, es muy raro, pero que encontraras petróleo en tu casa, te roban tu terreno, destruyen tu casa, y el gobierno se roba todo para mantener a criminales como López Obrador. Y ahí el contraste de lo que es un país como Estados Unidos, un país que ha sacado a millones de personas de la pobreza, porque allá en Estados Unidos tienen miles de multimillonarios. Aquí en México no pasan de 100 multimillonarios, pero son mucho más ricos que los de Estados Unidos, porque el sistema socialista de México ha creado una élite ratera a la que pertenece Carlos Slim, en extremo adinerada, porque están ligados al gobierno, porque el gobierno es un grupo de personas imbéciles que son seleccionados entre la escoria del país para servir a los intereses de personas como Carlos Slim. Se tenía que resolver sobre qué empresa tenía más experiencia. Se fue a tribunales y ganó Pemex. De todas maneras se gana, pero no invierten. Y como pues nosotros ya tenemos asegurado el petróleo que se requiere para la refinación, y de todas maneras se necesita más inversión, ya no queremos comprometer nuevas inversiones. Se llegó a un acuerdo con la empresa para que ellos inicien los trabajos de perforación de pozos. Entonces, concluimos en lo mismo, y ahí la estupidez de López Obrador, que incluso pone una cara de susto. O sea, lo que hacían, lo mismo que él está haciendo con Carlos Slim, cuando lo hacía Enrique Peña Nieto estaba mal, pero si lo hace él, ahora sí está bien. Él acaba de reconocer que Pemex ganó, dice, una demanda, tiene el control de ese yacimiento, tiene el control de esas aguas profundas petroleras, pero que no lo va a extraer, que porque ya tienen el suficiente petróleo para su refinería Olmeca, que no refina. O sea, ya está solucionado, y entonces no era la intención incrementar la producción. No. Mejor se lo damos a Carlos Slim. Y lo que dijo previamente, que era el mejor yacimiento. Es que las mentiras tienen patas muy cortas. Es así como todo lo que viene exponiendo termina en nada, como siempre le ocurre. Todo lo que viene diciendo, todo lo que viene exponiendo termina en nada, en tonterías. Y Carlos Slim adquirió acciones de la empresa y ya están moviendo plataformas para empezar a extraer petróleo. Va a llevar algún tiempo, no mucho, pero eso ayuda porque ese campo tiene un potencial para 200,000 barriles diarios. 200,000 barriles diarios, que van a incrementar sustancialmente la fortuna del hombre, de uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim Elú, para que siga tiranizando nuestro país, para que siga haciendo gobiernos sucios, gobiernos cómplices del narcotráfico, con Morena, la desgracia de México. Por eso es una buena noticia. Vamos a seguir necesitando petróleo crudo, aun cuando se están promoviendo las energías renovables. De todas maneras, en 30 años todavía, ese es mi cálculo, mi pronóstico, se va a requerir petróleo. Entonces yo sí estoy de acuerdo con esta operación, sobre todo porque se invierte y se extrae el petróleo y hay un beneficio para el país, para México, independientemente del negocio. Qué tonterías. Qué tonterías, ¿no? Entonces, cuando lo hacía Peña Nieto y Felipe Calderón, Felipe Calderón lo pretendía una reforma de este tipo. Una reforma que es buena porque, pues con un Pemex quebrado, un Pemex endeudado, un Pemex saqueado por los gobiernos del PRI, el PRI que es el partido de López Obrador, era el partido de López Obrador, bueno, pues era conveniente que viniera inversión extranjera. ¿Y qué ocurre con López Obrador? Era malo cuando lo pretendía Calderón, era malo cuando lo pretendía Peña Nieto, pero si lo hace él, está bien. ¿Cómo por qué estaría bien? El negocio lícito, legítimo, que va a ser la empresa.
de Slim. Ojalá y otros, ¿sí?, hicieran lo mismo, porque yo hice el compromiso de no modificar los acuerdos y lo estoy cumpliendo. No estaba yo conforme con la reforma energética, pues eso es sabido, pero una vez que llevaron a cabo esa entrega de contratos, pues tenía yo que tomar una decisión. Mentira, mentira, farsante. Y le voy a decir por qué es mentira. Mentira porque ¿qué hizo con el aeropuerto de Texcoco? ¿Lo destruyó? ¿Y por qué con los negocios de Slim no puede hacer exactamente lo mismo? Ah, no, porque es el ingeniero Slim. Es el Illuminati Slim. No puede hacerle eso mismo. Además, ¿por qué le va a hacer algo si él se va a beneficiar de este acto de corrupción? De esta incoherencia. Si revocábamos esos contratos, sí va a generar mucha inestabilidad. Ah, pero no se genera inestabilidad en destruir el aeropuerto de Texcoco. Ahí no se generó inestabilidad, pese a ser un nuevo Fobaproa, que por cierto, el Fobaproa, como ya lo expresé, se cometió por López Obrador, Marcelo Ebrard, Dolores Padierna, Porfirio Muñoz Ledo, que en paz, quién sabe si descanse, Pablo Gómez, ¿cómo se llamaba este señor? Charbel, un político de Slim se llamaba Charbel, también un árabe, y Carlos Slim, porque Carlos Slim, dice Ricardo Salinas Pliego, lo vuelvo a citar, tenía el 40% del control del sindicato banquero. Pues ahí lo tienen, López Obrador celebrando la privatización del petróleo mexicano, siempre y cuando se trate de Carlos Slim y siempre y cuando quien lo esté haciendo sea en su gobierno. ¿Y qué es lo que se ha hecho para tratar de engañar a los tontos? Pues aquí está. Cuentas con nombres alfanuméricos que dicen, bien dicho, recordemos cómo brincaban como changos los diputados para aprobar la reforma. Una verdadera lástima. Acá otro con nombre alfanumérico. Además, hay yacimientos que ya no son económicamente viables. Son las justificaciones de las que se van llenando para decir sí, que Slim tome el control de ese yacimiento es muy bueno. ¿Por qué? Porque lo hacen en este gobierno. Porque no lo hacen en otro gobierno. Por eso está bien, por eso la incongruencia. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.